Sean todos bienvenidos en nombre de la Sociedad Médica de Policlínica Metropolitana. Le damos la más cordial bienvenida, ya iniciando nuevamente nuestras sesiones clínicas de este nuevo año 2021, donde deseamos a todos pues un año lleno de salud, sobre todo de prosperidad, de alegría. Bueno, en esta tarde vamos a tocar un tema interesante, tema que está actualmente en el tapete y está inundando las redes sociales. Se trata de vacunas contra COVID-19, contra la COVID-19. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles son los mitos? Hay mucha desinformación al respecto. Porque yo digo, bueno, cuando finalmente nos llega la vacuna, lo que todos esperábamos, y entonces hay un grupo que nos sentimos muy alentados, felices, contentos por esta muy buena noticia, pero también uno ve mucho otro grupo como con noticias no la noticia que nosotros esperábamos. Yo creo que es por desinformación, porque están a lo mejor oyendo redes o personas que no son expertas en la materia. Y por eso esta tarde, eh, luego de oír a nuestros dos expertos invitados en el día de hoy, que son la doctora Jacqueline de Izaguirre, quien es pediatra infectóloga, y el doctor Julio Castro, conocido por todos, quizás la voz más oída en relación a COVID-19, no solamente. Se fue. Lo perdimos un momento, continúe, doctora Francis. ¿Me oyen? Ahora sí. Sí, ¿Me sin oyen? problema. Ajá, Sí. bueno, decía el doctor Julio Castro, que es internista infectólogo, la voz más oída y escuchada en relación al COVID-19. Bueno, estos dos médicos especialistas, expertos en esta materia, orgullo de nuestra institución, nos van a aclarar las dudas, mucha desinformación que hay en relación a este tema. Adelante, Jacqueline. Muchas gracias, Francis, y a la Sociedad Médica por la invitación a esta charla, que esperemos que sea esclarecedora de ciertas dudas, como dices tú, y gracias, Julio, por compartir contigo, compañero de trabajo de nuestra institución. Mitos y realidades. Yo, dentro de los mitos y realidades, voy a hablar de las realidades de las vacunas, las plataformas tecnológicas, las características de las más importantes, y empezamos diciendo que lo principal en el desarrollo de las vacunas es producir anticuerpos contra la proteína S o proteína Spike o de espiga. Sabemos, como ven aquí en este esquema, que el virus es como una corona solar, y estos sobresalientes, que son espigas, exactamente son las que se unen al receptor AC2, a las células, y si logramos a través de las vacunas producir anticuerpos de esta espiga, por supuesto no se va a poder unir al receptor de la célula y por lo tanto no producir enfermedad. Si nos metemos actualmente en OMS, existen 237 vacunas actualmente en etapa clínica y preclínica. De ellos, 64 en etapa clínica, 173 en desarrollo preclínico para poder empezar en las diferentes fases. Y de estas 64 vacunas en estudio clínico, 13 solamente están en fase 3. Con toda esta cantidad de plataformas tecnológicas, que de las más frecuentes son las de vectores virales no replicativos, subunidades proteicas, etc. Es importante saber que actualmente ninguna de las 13 vacunas que están en fase 3 han terminado la fase. Dentro de ellas tenemos entonces las que están en fase 3,
Las primeras 4, que son las inactivadas, de virus inactivado, que más adelante vamos a ver de qué trata. En ellas están las 2, la de Sinovac, las 2 de laboratorio Sinopharm, las 3 son chinas, y el laboratorio Bharat Biotech, que es uno de los más importantes laboratorios en India. Le siguen lo de virales, los vectores virales no replicativos, donde está la famosa vacuna de AstraZeneca Oxford, y la de CanSino, Gamaleya, que es la Sputnik, y la de Janssen Farmacéutica, que es en colaboración con laboratorios Johnson & Johnson. Estas, aparte de unas nuevas de Novavax, otra también china de Andrew Selim Loncom, y la vacuna de Moderna. Todas estas están en fase 3 junto con BioNTech Pfizer y Medicago, un laboratorio canadiense. De estas fase 3 comenzamos entonces con las inactivadas. Las inactivadas de ellas están 2 aprobadas para su uso como emergencia por pandemia. Ninguna, como han terminado la fase 3, están aprobadas todavía para fase 4. Dentro de ellas tenemos Sinovac Butantan unida con el Instituto de Brasil, la Sinopharm, una unida con el Instituto de Wuhan de China, otra con Beijing, y la Biotech Bharat del Instituto de la India. En este caso, estas vacunas inactivadas, el virus completo se inactiva ya sea por medios físicos o químicos, donde el virus no puede producir enfermedad, pero es el virus completo que se introduce en el organismo, y dentro del organismo se produce una respuesta inmune contra el virus muerto introducido. Tiene una desventaja, que la respuesta inmune no es muy potente y por lo tanto necesita varias dosis probablemente para hacer una respuesta inmune robusta, y esa es la razón por la cual se tienen que unir a adyuvantes. ¿Qué son los adyuvantes? Los adyuvantes son sustancias, muchas veces hidróxido de aluminio, otras veces sulfato que aumentan la respuesta inmunológica, y la razón es que ellos hacen como una serie de secuestro al antígeno y permanecen más tiempo la presentación del antígeno a la célula presentadora, y de respuesta hay mucho mayor cantidad de producción de anticuerpos, tanto anticuerpos solubles como de memoria o celular. Fíjense la diferencia en cuando se introduce sin adyuvante, la cantidad de anticuerpos IgG es baja y la de memoria son bajas, a diferencia de cuando se produce esta vacuna junto con adyuvantes. Dentro de ella, actualmente los estudios de fase 3 logran buscar grupos con placebo, o sea, a los cuales no se le pone vacuna, y a otros que se le pone vacuna para buscar la eficacia. Antes de comenzar el uso de la vacuna, se esperaba que por lo menos un 50% de eficacia tuviesen las vacunas para que fueran buenas y seguir en su uso. CanSino hasta ahora se ha reportado un 54% de eficacia, que es una de las del grupo de las inactivadas. Posteriormente vienen las plataformas con ARN mensajero, dentro de ellas las más importantes, la del grupo Moderna, ambas puestas en nanopartículas lipídicas, que ya vamos a explicar de qué se trata esto, y la BioNTech Pfizer, en la cual tiene un nucleósido modificado que principalmente codifica la unión de la proteína S
con la célula o RBD, como le llaman, un sitio, el dominio de unión al receptor a la proteína. Desde que comenzó el primer caso en Wuhan, se logra a través de un paciente que tenía la enfermedad, se logra tipificar, ver el virus y buscar su secuencia genética. Ahí, después que se sabe su secuencia, se logra la información genética de que era la espiga, la proteína S, la que producía la mayor posibilidades de infección. Se le unió entonces genéticamente al RNA mensajero, se une a una nanopartícula, esto se introduce, se convierte en una vacuna, se introduce al organismo, esto va hacia los ganglios linfáticos y dentro de la célula presentadora se mete la información genética del RNA mensajero, produciendo entonces el organismo, la espícula, y ahí atrayendo anticuerpos para la protección de la persona. Y esta es la gran diferencia con las demás vacunas tradicionales, en la cual no se introduce antígeno, sino es información genética que posteriormente el organismo produce la espícula dentro de las células presentadoras de antígeno y la posterior aparición de inmunidad, tanto celular como humoral. Entonces, hablando un poquito más de esto, porque hay muchos mitos con respecto a lo que es nanopartículas y información genética, vemos que ese RNA mensajero a la cual se le unió la secuencia genética de la proteína de la espiga, se tiene que colocar dentro de una nanopartícula que es una cubierta de fosfolípidos, debido a que es muy sensible a las RNAs y no pudiese llegar a su sitio de acción. Estas nanopartículas tienen muchos años utilizándose en el mundo de los cosméticos, de los medicamentos y de los alimentos. Posteriormente, esta nanopartícula llega a la célula presentadora, se une por endocitosis a la célula, entra, y aquí es donde la nanopartícula desaparece y deja el RNA mensajero con su información genética, se dirige al ribosoma, y aquí en el ribosoma comienza la producción de proteínas. Es decir, el RNA mensajero utiliza este mecanismo para producir la proteína S de la espícula, que sale de la célula y es la forma como se comienza a producir la inmunidad. El segundo grupo importante en la plataforma para vacuna de COVID son las que son a través de vector viral. Dentro de ellas tenemos la de Oxford y AstraZeneca, la CanSino biológica con adenovirus solamente humano, número 5, la Sputnik, que tiene 5 adenovirus 5 y 26 de laboratorios Gamaleya, y el último, que es el laboratorio Janssen y Johnson con adenovirus tipo 26. ¿Por qué adenovirus se tomó el adenovirus? El adenovirus es un virus bastante maleable para su manipulación genética. Es un virus que tiene mucha afinidad por la vía respiratoria, sobre todo superior. El tema y la diferencia entre adenovirus tipo 5, 26 y el de chimpancé es que generalmente la población no tenemos
no, generalmente no, la población no tenemos anticuerpos contra el adenovirus de chimpancé. Entonces se supone que cuando el virus se mete, la información se le mete dentro de genética, se le mete dentro del adenovirus de chimpancé, puede llegar hasta el lugar de las células presentadoras porque no va a ser atacado contra los anticuerpos contra ese adenovirus. El adenovirus humano 5 se han visto que hay hasta un 40 y 70% de anticuerpos contra el adenovirus humano tipo 5, que es el que tiene CanSino, y es por eso que Sputnik toma 2 adenovirus, primero el 26, que supuestamente hay un 25 a 30% de anticuerpos en los humanos contra este adenovirus, y el de Janssen Farmacéutica, que solamente lo tiene contra el adenovirus 26. De hecho, este adenovirus 26 es el mismo en el cual se basa la vacuna contra ébola. ¿Cómo se hace este mecanismo? Primero, es la vacuna Covishield de AstraZeneca Oxford, en el cual el virus se modifica de manera que no pueda producir infección en el humano, y por otra parte se toma la secuencia genética de la proteína S. Esto se introduce dentro del adenovirus ya modificado y sirve como caballo de Troya. Se introduce dentro de la región deltoidea y más o menos es el mismo mecanismo de todos los de RNA mensajero, en el cual el organismo toma la secuencia genética y ellos producen anticuerpos B y T contra el virus de la espiga, contra la proteína de la espiga. Con respecto entonces a Gamaleya, ellos utilizan adenovirus 26 primero, que es los que tenemos supuestamente menos cantidad de anticuerpos, y a los 21 días utilizan la información genética metida dentro del adenovirus 5. Con respecto a la eficacia que se ha visto en estas vacunas más importantes, se ha visto que Covishield tiene más o menos un 74% de eficacia. Se supone que aquí hubo un problema en Italia porque en uno de los brazos de comparación se utilizó la mitad de la dosis y eso está todavía por verse si esa es la eficacia. Gamaleya, según los datos que ellos han publicado en fase 2, tienen un 91% de eficacia. BioNTech, Pfizer y Moderna un 95% de eficacia. Bueno, después de haber visto más o menos lo que es la plataforma básica de las vacunas, pasamos entonces a Julio a oír su ponencia y después preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Excelente tu exposición, excelente aclarando esas dudas en relación a la eficacia de las vacunas, de qué es lo que realmente vamos a inocular en el ser humano. Y bueno, creo que habrá todavía muchas inquietudes que la audiencia querrá preguntar, querrá que se le hagamos una explicación un poquito más clara, pero yo creo que quedó bastante claro lo que lo dijiste, pero bueno, vamos a esperar al final a ver si hay algunas dudas que pudieran ustedes aclarar. A continuación, Julio, el micrófono es tuyo. Gracias, Francis. Gracias a la Sociedad Médica de nuevo de la Policlínica Metropolitana por la invitación y un placer estar con toda la audiencia a través de las redes. Y bueno, yo voy a hablar un poco también en el contexto de vacunas, un poco más ya después con la conferencia de la doctora Izaguirre en relación a los aspectos primariamente biológicos de la vacuna, un poco más en el aspecto operativo de las vacunas, que tiene que ver con cómo la gente común entiende el tema de las vacunas, cuáles son los posibles cuellos de botella y tratar de
darle una perspectiva más exacta al ciudadano de un poco cuál va a ser el impacto de la vacuna de la forma como nosotros lo vemos. Porque en algún momento nos quedó la sensación, y no, nunca me ha gustado ser profeta del desastre, pero lamentablemente desde el principio los pronósticos de lo que hemos venido hablando desde hace un año, o sea, cuando decíamos hace un año que esto iba a durar un año más, la gente pensaba que estábamos locos. Y ahora que aparecen las vacunas, la gente tiene la sensación que en carnaval ya se acabó el coronavirus en el mundo y la verdad no es así. Porque entre otras cosas, tenemos que entender la lógica sobre la cual funciona la vacuna. Como ya la doctora Izaguirre les explicó, la vacuna es una forma de engaño inteligente a nuestro sistema inmune para hacer que nuestro sistema inmune produzca formas de anticuerpo, básicamente, o una forma de defensa contra el virus sin haberle tenido la enfermedad y que nos dé una protección. La verdad, hasta este momento, no sabemos ni cuánto dura la protección que da la enfermedad. O sea, no vacunándote, infectándote con coronavirus, no tenemos idea de cuán largo va a ser la protección producida por los anticuerpos que produce la enfermedad. Yo lo diría un poco, inclusive más atrás. No estamos seguros todavía, y esto puede ser un cambio de paradigma en el mundo, de que la medición que hacemos de la inmunidad por la forma clásica, que es la detección de anticuerpos, sea la forma idónea de medir la inmunidad contra el coronavirus. Y voy a explicar un ejemplo que se va a entender fácilmente. Si eso fuera verdad, que los anticuerpos que medimos en la sangre fueran la gran forma de medir que estamos inmunes, hay trabajo, en particular en América Latina, hay un trabajo muy famoso de Manaos y hay un trabajo de Iquitos, Perú, hecho posterior a los grandes picos de epidemia en esas ciudades, donde encontraron que más del 60-70%, en el caso de Manaos, 80% de población, en examen de sangre tenía anticuerpos protectores contra el coronavirus. En teoría, y esto es un dogma inmunológico, si tú tienes 80% de la gente que tiene anticuerpos en una comunidad determinada, la ciudad de Manaos, no es lógico que se produzca una nueva epidemia, porque solamente hay 20% susceptibles y con 20% susceptibles no es lógico numéricamente que se produzca una epidemia. Bueno, Manaos tiene una epidemia más grande ahorita que la primera epidemia. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué significaban esos anticuerpos que se midieron hace meses en la gente de Manaos? ¿Será que le bajaron los anticuerpos? ¿Será que los anticuerpos no son una buena forma de medir la inmunidad contra el coronavirus? Toda esta información científica que se está produciendo y que probablemente va a ir cambiando durante los próximos meses. Ya hay evidencia de cierta impacto de que es posible que los glóbulos blancos, que son los que producen la inmunidad, tengan una capacidad de memoria, de respuesta rápida contra el virus que no podemos medir por los niveles de anticuerpos. Entonces, pareciera que la forma de medir la inmunidad por la vía anticuerpos no parece ser completa y tenemos que combinar estos dos parámetros, pero también es posible que los anticuerpos empiecen a bajar después de algún tiempo y ese escenario, el santo grial del año pasado de la inmunidad de rebaño o de la inmunidad comunitaria, que se alcanzaría cuando la mayoría de la gente se infectó, pudiera no alcanzarse nunca, porque si a un 10% de las personas le bajan los anticuerpos en el primer año y 20% en el segundo año, nunca vas a llegar al escenario de la tierra prometida de la inmunidad de rebaño. Entonces, todas estas son cosas que en el área inmunológica van a irse aclarando a medida que vayamos pasando el tiempo, pero sin duda la mejor noticia que tenemos en términos del combate del COVID es la aparición de vacunas. Yo quiero explicarlo un poco porque no todo el mundo conoce la forma como se produce la investigación en vacunas. La investigación en vacuna tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es demostrar eficacia, o sea que la vacuna funciona para lo que dice que funciona. Y lo segundo, evaluar la seguridad de la vacuna. En relación a la eficacia se miden dos parámetros importantes. El primero de ellos es, y se hace de una manera bastante simple de entender, que agarras una población, la mitad de las personas le pones vacuna y a la otra persona, la mitad de las personas hace como si le fueras a poner vacuna, los inyectas y tal, pero no le pones vacuna. Y después de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ves cuánto porcentaje de los que tenían vacunas se infectaron y qué porcentaje de los que no tenían vacunas se infectaron. Y eso hace una comparación estadística entre los que se infectaron y los que no se infectaron, los que tenían vacuna y los que no tenían vacuna. Simple.
Eso permite saber qué porcentaje de las personas hicieron enfermedad o hicieron enfermedad severa, y aquí hay dos subobjetivos: enfermedad severa y no producir enfermedad. Y el segundo gran objetivo es los efectos secundarios. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta el momento solamente tenemos evidencia por los estudios de fase 3, por un tema de tiempo, no por otra razón, de que las vacunas que hasta ahora han demostrado eficacia, lo que han demostrado es una capacidad de disminuir de forma importante la enfermedad severa, no de prevenir completamente la enfermedad. ¿Por qué? Porque para ver la prevención completa de la enfermedad vamos a necesitar probablemente 6 o 7 meses más de observación de las personas que estaban en el estudio para ver que la vacuna es capaz de inclusive evitar que no tengas ningún tipo de enfermedad, porque eso hasta ahora no está claro. Lo que sí se sabe es que protege enfermedad severa en ese porcentaje que ya comentó la doctora Izaguirre. El segundo elemento tiene que ver con la seguridad de las vacunas. Y le voy a poner unos números que actualicé esta mañana de cuántas vacunas se han puesto en el mundo. A esta mañana, en el mundo entero, se habían colocado 23.322.968 vacunas en el mundo. De esas, se han puesto 6.2 millones en Norteamérica, 3.2 millones en Israel y 2.7 millones en el Reino Unido. A mí me cuesta pensar que hayamos tenido una cantidad de vacunas en un mes, porque la vacunación empezó la primera semana de diciembre, 23 millones de vacunas. El mundo nunca ha estado expuesto a 23 millones de vacunas en tan poco tiempo. Por lo tanto, creo que la primera gran conclusión, más allá de los estudios de fase 3, es que esas 23 millones de personas vacunadas, donde el porcentaje de efectos adversos graves ha sido infinitesimal, hay algunos, pero ha sido infinitesimal, creo que podemos concluir claramente por la evidencia epidemiológica de que eso es una vacuna que son seguras. ¿Que es posible que empiecen a aparecer efectos secundarios después de los 50 millones? Bueno, probablemente sí, pero la probabilidad, en la medida que vayas poniendo más vacunas, va a ser cada vez menor de lo que efectos secundarios graves se produzcan. Por lo tanto, a medida que se vaya vacunando más gente, la evidencia de seguridad va a ser mucho más contundente. Entonces, creo que podemos responder claramente una pregunta del tema de la seguridad, y eso yo voy a contestar una pregunta que siempre me hace. Mira que si la vacuna, póngasela. Póngasela. Prácticamente no hay contraindicación para ponerse la vacuna. Como ya explicó la doctora Izaguirre, hay varios tipos de vacuna. No hay una contraindicación universal a todos los tipos de vacuna. Y yo diría, como consejo plano, prácticamente no hay ninguna contraindicación de la vacuna formal en este momento, excepto que usted le pusieron la primera dosis y hizo una reacción anafiláctica. Para la segunda dosis, usted debería avisar que tuvo una reacción anafiláctica, y hay que tomar, no se para la vacunación, sino usted tiene que ser vacunado en un entorno médico que pueda manejar una situación de anafilaxis, pero no es ni siquiera contraindicación. Que si soy alérgico a la penicilina, vacune. Que soy alérgico al ácaro, vacune. Que soy alérgico al polen, vacúnese. Que soy alérgico al trimestoprim sulfa, vacúnese. Esas alergias no son alergias cruzadas con los diferentes sistemas de vacuna. ¿Que va a haber reacciones a la vacuna? Seguro va a haber reacciones a la vacuna, pero en una proporción que ni por casualidad llega al beneficio que van a producir esas vacunas. En términos de eficacia, bueno, tenemos que esperar los trabajos de investigación, porque ahí sí no es tan claro el efecto de la vacuna. Yo sí creo que parte de la responsabilidad nuestra, que es darle contexto a qué significa la vacuna. Siempre digo que la vacuna tiene dos objetivos fundamentales en el ser humano. La primera de ellas es protegerme a mí como persona. Si yo me pongo mi vacuna, a las 3-4 semanas debo tener protección por anticuerpos o por otro mecanismo, y mi capacidad de producir enfermedad severa o de tener enfermedad disminuye sustantivamente. Eso es una responsabilidad personal. Pero además de eso, hay un segundo elemento que no podemos perder de vista, que es la responsabilidad grupal o el efecto comunitario que producen las vacunas. Cuando yo vacuno al 70% de la población, en el caso de COVID, para otras enfermedades es más alto, para otras enfermedades es más bajo, pero en COVID se calcula que ese número dorado está alrededor del 70% de la población. Yo soy capaz, porque genere suficientes anticuerpos, de generar lo que se llama una barrera inmune que evita que el virus produzca epidemia. Por lo tanto, la meta de la vacunación, que no es a corto plazo, muy probablemente empezaremos viendo este efecto que le estoy comentando a final del año 2021 o mediado del 2022, es que la epidemia va a modificarse por la acción de las vacunas.
pero no lo vamos a ver en el primer semestre, ni siquiera en los países que se vacunen mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitas la segunda dosis, necesitas anticuerpos que formen anticuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que entendamos que a pesar de que yo al mes esté protegido de la vacuna, la protección comunitaria de la vacuna por esa producción del efecto rebaño o inmunidad de grupo, vamos a verla más rápido en los países que vacunen más intensamente y menos rápido en los países que se vacunen menos intensamente. Por lo tanto, mientras más rápido se vacune la mayor cantidad de población, va a ser mucho mejor para cada uno de los países. Ya es claro en el mundo, ya es claro en este momento, que hay varios cuellos de botella que tenemos que resolver los seres humanos. Primer cuello de botella, el cuello de botella de producción, ¿ok? Se estima, y esto es un número no necesariamente muy exacto, pero que se maneja como un número universal, la capacidad de producción de vacunas en el mundo. Si tú sumas Pfizer, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Gamaleya, Biomanguinhos, que está en Brasil, bueno, todas las que hay en el mundo, y sumas toda esa capacidad de producción de todas las vacunas, no solamente COVID, sino de todas, es una capacidad de producción que está alrededor de 6.000 millones de vacunas al año. Y en el mundo hay entre 6.000 a 7.000 millones de personas. Entonces, ya parece claro que por mucho que tú produzcas 24 horas al día, 7 días a la semana, vacuna para todos los seres humanos, o dejas de producir vacuna de polio y de varicela y de todas las demás vacunas, y solamente produces COVID para vacunar a toda la humanidad, o no va a haber vacuna de COVID para todo el mundo. Moraleja, no va a haber vacuna de COVID para todo el mundo en el año 2021. Eso tenemos que tenerlo como un hecho claro, que bueno, no es para morirse, pero tenemos que tenerlo claro. Y eso implica que los países o los estados o los gobiernos tienen que tener una estrategia de vacunar por fases, primero a las personas que están en más riesgo y después a las personas que están en menos riesgo. Entonces ya estamos viendo eso en todas partes del mundo. Entonces, el primer tema es un tema de capacidad de producción. Hay artículos que han estimado la capacidad de producción, cuánto más puede aumentar, y pareciera que la elasticidad sobre esa capacidad de producción no es mucha capacidad. Vimos recientemente, hace un par de semanas, que AstraZeneca firmó un acuerdo con el Instituto Gamaleya. No es que van a mezclar la vacuna rusa con la vacuna AstraZeneca en una sola inyectadora, no, eso no va a pasar. Es que AstraZeneca va a utilizar la plataforma ociosa productiva de Gamaleya para producir la vacuna de AstraZeneca en los trenes de producción de vacuna de Gamaleya. Entonces, eso les da una idea de que la mayoría de los productores de vacunas están buscando capacidades ociosas de producción de vacunas para tratar de mejorar su entrega de vacunas. Ese es el primer tema, un tema de producción. No pareciera que eso fuera a mejorar mucho. Por lo tanto, lo que se estima es que un número, digamos, óptimo de vacunación en el mundo para el 2021 alcanzaría más o menos a un 40-50% del universo que debe ser vacunado durante el 2021. Moraleja, por eso que les digo, el efecto de control de la epidemia producto de la vacuna no lo vamos a ver en el 2021, por esta razón de producción que les dije. Entonces, eso hay que tenerlo como un efecto, y no ponerse falsas expectativas, ¿no? De que, bueno, ya como estamos vacunando, entonces volvemos a la vida normal. Eso no pareciera que fuera a pasar, pero sí tenemos que iniciar el camino de la vacunación de una manera eficiente. El segundo cuello de botella, que es muy claro en Norteamérica, y voy a utilizar los números que les comenté ahorita, es el cuello de botella de la implementación, todo lo que es transporte, almacenamiento, distribución y colocación de vacunas, que cada uno es un subcuello de botella. Por ejemplo, el transporte está, digamos, hay una situación problemática sobre todo para los países no desarrollados, que es cómo transportar una vacuna que necesita menos 70 grados centígrados. Entonces, si tú me preguntas a mí cuántas neveras para guardar, no para transportar, en Venezuela hay de menos 70 grados que utilizamos para fines de investigación, bueno, ahora 40 neveras. Estoy hablando de neveras del tamaño del freezer de la casa de uno. Obviamente ahí no caben 10 millones de vacunas. ¿Okay? Entonces, las vacunas que requieran altos requerimientos de refrigeración van a tener un problema logístico en el camino si no logra resolverse el problema de la refrigeración. Yo no voy a hablar de transporte porque yo no sé mucho de ese tema, pero ciertamente hay un tema. Voy a hablar de un tema que es la implementación, colocar la vacuna.
Norteamérica, Estados Unidos, ha puesto 6.2 millones de vacunas hasta esta mañana. Algunos dicen que la meta es vacunar 1 millón de personas por día, que no, obviamente no es lo que no es lo que se vacuna en este momento. Y si tú vacunas a 1 millón de personas por día y son 300 millones de norteamericanos, se van a tardar 300 días en recibir la primera dosis. Moraleja, eso es un tema de implementación. Hasta el momento, al menos en Norteamérica, la mayoría de los centros de vacunación son centros hospitalarios que tienen su personal copado para atender a los pacientes y tienes una restricción de recursos humanos y de ámbitos de vacunación que no ha logrado resolverse. Se supone, por lo que se ha dejado correr del plan de vacunación de Biden, de que en las próximas semanas se verán cambios importantes en la estrategia de vacunación de la ciudadanía común y corriente, ya mucho más extensa de lo que hay hasta ahora. Yo creo que debo nombrar como un ejemplo a Israel. Israel tiene unas ventajas, que es un país que tiene 8.6 millones de habitantes y ya ha vacunado a 3.3 millones de personas. Israel se está vacunando en la calle, ¿ok? Tú te vacunas en tu carro, una estrategia muy agresiva de vacunación. Tiene algunas ventajas, que es un territorio relativamente pequeño, circunscrito, con una población pequeña y una comunidad organizada. Esos son elementos muy favorecedores a la vacuna, a diferencia de países muy grandes que en entornos geográficos complicados, etcétera, etcétera, que la van a hacer mucho más difícil. Entonces, la implementación es un tema que cada uno de los países va a tener que lidiar, porque necesitas recursos humanos, necesitas enfermeras vacunadoras, necesitas cadenas de frío, necesitas cava, necesitas voluntarios, necesitas toldo, o necesitas una estructura, iglesia o farmacia, o ambulatorio para generar una estrategia de vacuna de esta magnitud. La empresa de vacunar 6.000 millones de personas en 2 años es una empresa que la humanidad nunca ha tenido. Nunca en la humanidad hemos tenido un requerimiento logístico de esa envergadura. Y tampoco se ha acabado ninguna epidemia activa con vacuna. Eso tenemos que tenerlo claro. La mayoría de las enfermedades que se controlan con vacuna son controles de mediano y de largo plazo, pero no en lo agudo. O sea, controlar la epidemia en 2 años con vacuna sería probablemente uno de los grandes logros de la ciencia en el mundo entero en este momento. Entonces tenemos que tener claro, los ciudadanos, que estamos en el medio de una iniciativa que pudiera ser, quizás, yo creo que uno de los grandes logros de la humanidad en términos de logística, de avance y de avance de la ciencia. Yo creo que fomentar los movimientos antivacunas no nos ha ayudado nada, la verdad nunca ha sido de ayuda, pero sí creo que es un elemento importante discutir con las personas que tienen miedo a la vacunación de una manera transparente. De hecho, hay una normativa, hay una guía que liberó la Organización Mundial de la Salud, que me parece excelente, sobre cómo las personas que hacemos abogacía sobre el tema de la vacunación, debemos discutir con las personas que tienen críticas en relación a la vacuna, el tema de la vacunación. Porque, lamentablemente, como les dije al principio, si no nos vacunamos todos, y todos hablo más del 70% de las personas, la vacuna no va a ser la gran solución para la epidemia. Por lo tanto, nosotros tenemos que concientizar a todas las personas posibles para que avancemos con la vacunación. Eso es un elemento fundamental para que la vacunación sea y tenga el éxito que nosotros quisiéramos tener. Yo creo que estamos viendo unas situaciones inéditas dada la emergencia. Por ejemplo, la velocidad de investigación en vacunas ha tenido una celeridad que era imposible pensarla en abril, marzo, abril, y creo que eso dio gracias a que los científicos del mundo aprovecharon el tiempo de pandemia para generar conocimiento y generar productividad científica, lo cual ha sido un gran avance. Pero más allá de eso, creo que tener en claro estas perspectivas del mediano y largo plazo en relación a la vacuna son fundamentales para nosotros. A quienes trabajamos con el tema de vacuna o con el tema de COVID, creo que entender cómo dialogar o cómo resolver las sensaciones negativas que tiene la gente en relación a la vacuna, punto por punto, va a ser un elemento súper importante para poder avanzar. Como yo sé que
porque todo el mundo me lo pregunta, hasta mis vecinos me preguntan lo de la vacuna rusa, voy a aprovechar de decir mi posición aquí en relación a ese punto. Yo como científico no tengo o no debo tener una predisposición negativa contra un desarrollo tecnológico porque se ha hecho en un país o en otro. Al final, la Mac con la que yo estoy hablando la ensamblaron en China. Probablemente el material descartable también. Entonces, digamos, como científicos no podemos tener esa sensación negativa en relación a una vacuna hecha en China, en Rusia, en Brasil, en Argentina o en Nueva York. Creo que no tiene sentido. Lo que sí nosotros tenemos que exigir es que todas las vacunas que sean utilizadas en seres humanos tengan los mínimos requerimientos de investigación necesarios que se han desarrollado durante los últimos 100 años de investigación biomédica. No por ser de Pfizer deberíamos acelerar los procesos, no por ser vacuna rusa deberíamos violentar los procesos o hacerlo más rápido o hacerlo más lento. Yo lo que pretendo es que las vacunas que utilicemos en el mundo entero tengan la suficiente información científica para usarlas con seguridad, para saber que son eficaces y para que nosotros podamos hablarle con transparencia, con la verdad en la mano, a todos los ciudadanos del mundo de que ponerse la vacuna es una estrategia útil, es una estrategia productiva y es una estrategia segura. Siempre he dicho, y yo he aprendido vacunas de mis amigos pediatras, que si hay alguna estrategia en salud en la historia de la humanidad que ha salvado vidas, probablemente la número 1 son las vacunas. Probablemente la segunda sean los antibióticos, pero la primera probablemente sean las vacunas. Y creo que recuperar esos conceptos que para la mayoría de los pediatras, puericultores y la gente asociada a la vacuna son conceptos del día a día, son fundamentales, pero no es suficiente que nuestros pediatras sean los abogados de la vacuna. Todos los médicos y el personal de salud tenemos que ser abogados de la vacuna, y yo siempre digo, tenemos que abrazar la estrategia de la vacuna como el gran salvavidas que tenemos junto con la protección, el tapaboca, el lavado de manos, el distanciamiento social, para terminar este trance del COVID-19 que ya nos lleva camino del 21. Entonces yo con esto voy a terminar y vamos a la ronda de preguntas. Francis, muchas gracias por haber estado con ustedes esta tarde. Oye, Julio, gracias por tu excelente, como siempre, clara y concisa exposición. Creo que aclaraste muchas dudas de esa incertidumbre que existe en la comunidad por la aceptación de la vacuna. Y como tú dices, todos tenemos que ser abogados de esto, de esta vacunación. Pero siguen muchas preguntas en el aire y creo que viene una de las partes también importantes de este seminario web de hoy. Hay mucha inquietud, hay muchas preguntas, vamos a tratar de responderlas. Muchas ya han quedado respondidas con sus presentaciones, pero bueno, aquí hay algunas que voy a comenzar por esto que tú terminaste diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre la autorización de emergencia que le han dado a estas vacunas, a las que ya están, a la Moderna y a la de Pfizer, y la autorización completa? Lo que normalmente, porque quizás esa es una de las inquietudes que tienen las personas, porque antes hablábamos que no, necesitamos 8 o 9 años para producir las vacunas, pero resulta que la gente dice, bueno, ¿por qué se saltaron pasos? ¿Por qué autorizaron de emergencia esto? ¿Qué pasa? Entonces, si nos pudieran aclarar eso, por favor. Fíjate, el registro de emergencia es una estrategia de las agencias reguladoras para decir, tenemos data que nos hace pensar que estamos sobre terreno seguro, y a pesar de que no tengamos la data completa, pensamos que tenemos luz verde para seguir. Estoy hablando de la FDA y la EMEA en el continente europeo. En particular, no necesariamente en todos los sitios es igual. Las agencias reguladoras, y voy a poner un ejemplo que conozco, por ejemplo, el desarrollo de la vacuna de neumococo, y en particular con el neumococo, las agencias reguladoras piden incluir, lo voy a poner como un ejemplo, en el file de fase 3, estudios de vigilancia post-mercadeo y estudios de costo-efectividad de la vacuna. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo entendemos que no solamente demostrar que una vacuna es buena en el sentido biológico, sino que además de eso es una estrategia costo-efectiva con que los países van a ahorrar dinero. Entonces,
uno tiene que llenar la carpeta de CADIVI, voy a utilizar ese ejemplo completo, y eso era el sistema regulatorio habitual. ¿Qué dice la fase de emergencia? Dice que, mira, no tienes la carpeta de CADIVI completo porque hay un papel que te falta, pero yo te voy a dar un permiso mientras tengo el file abierto para meter el requisito que falta para poder seguir avanzar, dada la situación del mundo. Yo creo que eso es un hecho, digamos, ya está pasando. Lo que sí quiero llamar la atención sobre algo que he estado leyendo en los últimos días. Venezuela, el Instituto Nacional de Higiene, hizo una certificación de emergencia. Lo mismo hizo la Agencia Regulatoria Argentina con la vacuna rusa. Yo no sé si ellos tienen información que el resto de los ciudadanos no conocemos en relación a los datos de la fase 3. ¿Ok? A diferencia de la regulación en la FDA y la europea, que ellos, y ya los datos de fase 3 de Pfizer y Moderna están publicados. ¿Ok? Está publicado en revistas arbitradas de pares. Hasta donde yo sé, no he visto publicado, hay datos de fase 2, no hay datos de fase 3, pero es posible, yo no lo sé, que las agencias regulatorias hayan obtenido información privilegiada de la casa productora sobre la efectividad de la vacuna. Eso es una posibilidad, yo no lo sé. Pero yo lo que sí creo, y es un problema legislativo que tiene Argentina en este momento, es que por la ley de Argentina, esos archivos deberían ser archivos de acceso público, como es, si tú te metes en la página web de la FDA y ves la certificación de los genéricos de trimethoprim sulfa, tú vas a ver la data de los genéricos de trimethoprim sulfa, porque la FDA los pone en su página web. Si te metes al NHS, al Sistema de Salud Inglés, donde está la certificación de los medicamentos, vas a encontrar hay 800 páginas del dossier con todas las tablas de información, los datos de aprobación de determinado tipo de medicamentos. Entonces, eso de alguna manera genera una duda razonable. Yo soy de los que piensa que Rusia no ha publicado el estudio de fase 3 por un tema de tiempo, porque no han llegado. Para esos estudios tú tienes que llegar a un número mínimo de pacientes ingresados para medir el efecto que tú quieres. Entonces, hasta que no llegue al número mínimo, no puedes producir unos resultados chucutos. Yo creo que es un tema de tiempo, porque yo soy de los que piensa que tanto para la China como para Rusia, la vacuna es un negocio igualito que lo es para Pfizer, o igualito que lo es para Glaxo, igualito que ellos requieren, porque Venezuela está pagando esa vacuna, no los están dando regaladas, requieren llegar a ese número necesario de vacunas para poder evaluar. Entonces, yo pensaría que la Gamaleya va a publicar los resultados en algún momento. Sería lo idóneo, lo aceptable, lo lógico, pero hasta ahora, al menos yo no los conozco. Entonces, eso es lo que yo sé del tema de la certificación de emergencia. O sea que podemos decir que ahora, como certificación de emergencia, como autorización de emergencia, solamente están Pfizer, que es la BioNTech, y la Moderna. No hay otra No, que esté. Francis. No, hay 5. Hay 5, 5, sí. pero autorizadas. De emergencia. Está Gamaleya, o sea, ¿Qué más? Sputnik, está, pero por organizaciones locales. ¿Okay? Locales, no por la FDA. No, FDA y OMS tienes esas dos, pero las demás que están autorizadas de emergencia por autoridades locales es Sputnik, CanSino, Sinopharm, y por supuesto AstraZeneca, Oxford, Moderna y BioNTech, Pfizer. Ok, excelente Francis, aclaratoria. hay un tema importante que la gente tiene que tener claro. Quienes tienen la responsabilidad regulatoria son las agencias de los países. ¿Ok? En el caso de Norteamérica, la FDA, en el caso de Venezuela, el Instituto Nacional de Higiene, en el caso de Europa, la EMEA. Las organizaciones internacionales como la OMS no tienen potestad de certificación, legislativamente estoy hablando. Ellos hacen unas certificaciones de buena pro. ¿Qué significa eso? Que ellos de alguna manera sirven como sponsor a la vacuna en función de la data que ellos mismos reciben. ¿Ok? Y hoy en particular tuvimos una reunión relacionada con este tema, y de las 4 vacunas chinas, solamente una de ellas es una vacuna que COVAX, que es la alianza donde está UNICEF y OMS, tiene una preaprobación, pero es una preaprobación en base a buenas prácticas de manufactura, etcétera, etcétera. No es una evaluación de datos finales.
Vuelvo a insistir, quienes tienen la responsabilidad en cada país de dar la luz verde son las agencias regulatorias, que cada uno de los países tiene su propia legislación y son autónomos de decidir en cada uno de los países lo que quieran. Las agencias internacionales son unos padrinos de alguna manera, pero no tienen esa fortaleza legislativa local. Excelente aclaratoria. Aquí hay una pregunta. Esta vacuna, y esto es muy importante porque esto es una de las cosas que uno más ve en las redes y en lo que llaman los grupos antivacunas. No me gusta etiquetarlos así, pero básicamente es eso, ese grupo que está un poco rebelde y que habla de muchas cosas negativas, donde dicen que esta vacuna es que no te van a inyectar el virus y te va a reproducir la enfermedad, por eso son las complicaciones, que la vacuna tiene un chip genético, que del ADN, que sí, entonces esas dudas que, bueno, nosotros como médicos conocemos, ya Jacqueline nos explicó muy bien cuál es el mecanismo, la plataforma tecnológica de la vacuna, pero para los que entraron un poco tarde y que tienen la preocupación, Jacqueline, pudieras un poco explicarles o sea, aclararles esta duda de que no hay ningún chip genético ni que no hay nada de esas cosas Bueno, feas. fíjate, una de las dudas es con las nanopartículas. Es lo que he oído yo en las redes y ya sabemos que eso es una forma de seguridad de llevar, en el caso de la vacuna del ARN mensajero, a donde tiene que llegar, que es la célula blanco. Son cubiertas de lípidos, o sea, no hay forma ni manera de que se pueda meter dentro de eso un chip. Y lo otro es que tanto el ARN mensajero que lleva con la secuencia genética de la proteína S, como en el caso de los adenovirus, que es la secuencia genética también, pero por otro mecanismo, no de ARN, sino de DNA, pero que produce RNA dentro de la célula, no se introduce. Primero, nuestro núcleo, el núcleo nuestro no está comprometido. O sea, es un mecanismo que utiliza la vacuna para producir proteínas a nivel del ribosoma, que son las espículas, pero no tiene nada que ver con nuestro DNA genético. De hecho, más ejemplo que eso es la enfermedad natural. O sea, nosotros el virus no penetra nuestro organismo y nuestro genoma queda indemne, nuestro ADN, o sea, no ocurre absolutamente nada. Esa es la mejor muestra de que no hay ningún tipo de manipulación genética a través de las vacunas. Que tampoco hay un virus activo porque el virus está atenuado, es un virus No, inactivo. para nada. Fíjate, la inactivada, como expliqué, el virus está inactivado. Cuando son a través de adenovirus, el adenovirus está totalmente manipulado de manera que no produce enfermedad dentro del organismo. Partículas parecidas al virus son porciones del virus que producen inmunidad, respuesta inmunológica, más no producen enfermedad. Y así podemos empezar a enumerar una cantidad de plataformas que, bueno, no es la idea, pues, pero todas, en todo caso, nunca es el virus capaz de producir enfermedad en el organismo, porque esa es la razón inicial, es que la vacuna nos proteja, no que nos enferme. ¿Y en cuánto tiempo estará inmune? Esperemos que esté inmune la población, Julio, más o menos. Fíjate, eso es una pregunta que no puede responderse porque no estamos seguros ni siquiera que vamos a generar inmunidad definitiva. Si tú tuvieras, o sea, si el escenario más conservador o el mejor para nosotros es que por vía de la vacuna o por vía de la infección, la inmunidad es definitiva, suponiendo que es así, que es lo mejor que nos puede pasar, muy probablemente hasta finales del 2021 y mediados del 2022 no vas a tener suficiente nivel de porcentaje de personas que tienen anticuerpos para generar barrera inmunológica o inmunidad de rebaño. Suponiendo que sea así, pero vamos a poner el escenario contrario, que es una exageración, pero solamente para que lo entendamos como ejemplo. Supongamos que al año el 50% de las personas que tenían vacuna, que le pusieron vacuna, ya no tienen anticuerpos, o los que se infectaron no tienen anticuerpos. Bueno, esta es una enfermedad que no se va a controlar en 2 años, sino tardará 15 años, como el sarampión, o 20 años en controlarse, porque inclusive hay una pregunta relacionada con eso. Pero ese escenario,
conservador o el escenario agresivo del tema de los anticuerpos no lo tenemos claro hasta este momento. Yo soy de los que piensa de que probablemente este año vamos a tener una generación de vacunas y muy probablemente el año que viene vamos a tener una mejor generación de vacunas con más inmunidad, con menos dosis, etcétera, por vía oral, qué sé yo, otras cosas. Perdón, porque, Julio. Entonces, entonces probablemente esto va a ser como la vacuna de la gripe, que nos vamos a tener que vacunar anualmente. O podría ser que sea de por vida, no sé. Yo creo que los próximos años, por lo menos los próximos 3 o 4 años, vamos a tener un escenario de vacunación consecutivo o persistente relacionado con COVID. ¿No? Ok, perfecto. Sobre todo, Francis, con el tema ahorita con las cepas mutantes. Eso, Que las vacunas, exactamente, que las vacunas se hicieron con el virus inicial y ya han aparecido las nuevas cepas mutantes de Sudáfrica, Inglaterra, Brasil. Y eso no lo va a cubrir esta Japón. vacuna. Esta No vacuna se sabe. no la va a cubrir. No se sabe. Fíjate, hay un trabajo que fue publicado hace una semana por el laboratorio, por BioNTech Pfizer, en el cual tomaron in vitro los anticuerpos contra producidas en la vacuna e introdujeron el virus con mutación y resulta que lograron bloquear al virus. O sea, que se supone que in vitro funcionó la vacuna con estas nuevas cepas mutantes. Sin embargo, hoy salió una publicación en la cual pacientes que han tenido la enfermedad se han infectado con esta nueva cepa mutante. Entonces, eso no se sabe y ya veremos qué es lo que ocurrirá. Pero lo más seguro es que haya que cambiar, como dices tú, la vacuna, dependiendo de lo que vaya ocurriendo, van a tener que ir modificando la vacuna, pues. Porque hay una cosa que hay que entender, que estamos haciendo historia, estamos escribiendo la historia de esta enfermedad, de esta pandemia, de las vacunas y todo esto. Siguen las preguntas y aquí voy a hacer una pregunta, o sea, varias preguntas en una sola que se puede responder así. Preguntan primero, los alérgicos. Ya Julio explicó bien que las alergias son muy pocas las que son, quizás las anafilácticas, que son las que son más difíciles. Pero preguntan, los alérgicos. Lo que yo he leído solamente es los anafilácticos y los que tienen alérgicos a la componente de la vacuna, pero ustedes, que son los expertos, aclararán. Las pacientes embarazadas, si se sospecha que están embarazadas o si se hacen una prueba de embarazo o si están embarazadas, se pueden vacunar en qué trimestre del embarazo. Y con los niños, ¿qué va a pasar con los niños? Esas son varias preguntas ¿cuándo ponerse la vacuna? E incluso una pregunta es, si me dio la enfermedad, si tuve la COVID-19, ¿cuánto tiempo hay que esperar? O sea, ¿hay que vacunarse? Creo que sí, porque todavía no se sabe cuál es la inmunidad que deja la enfermedad natural. Pero si en caso de que lo vamos a hacer, ¿cuánto tiempo después de que te dio la COVID-19 es el tiempo prudencial para vacunarse? Bueno, fíjate, con respecto a la última, vamos a empezar por la última. Si me dio la enfermedad, si me tengo que vacunar. Sí, se ha demostrado que los niveles de anticuerpos, o sea, la inmunogenicidad producida por la vacuna es mucho mayor que la producida por enfermedad natural. Y por lo tanto, todos los que, como no sabemos cuánto nosotros hicimos de inmunidad, de defensa ante la enfermedad, ni cuánto tiempo nos va a durar, debemos vacunarnos. ¿Cuánto tiempo, si salí de la enfermedad, a cuánto tiempo tengo que vacunarme? Bueno, hay que esperar a que por lo menos ya los síntomas producidos por la enfermedad desaparezcan y en ese momento ya está apto para colocar la vacuna. Embarazadas. Las embarazadas, por supuesto, no se sabe porque dentro de los criterios de exclusión para colocar la vacuna era que estuvieran embarazadas. Sin embargo, vamos a ver dentro de unos meses que muchas de las personas que se pusieron la vacuna estaban embarazadas y no lo supieron y vamos a ver qué es lo que ocurrió. Sin embargo, hay estudios in vitro en animales en los cuales se inoculó la vacuna y no hubo efecto teratogénico.
Y esa es la razón por la primero. Y segundo, esto actúa como una vacuna inactivada. Estas son vacunas donde los virus no están vivos y ni siquiera atenuados. Y por lo tanto, en teoría se pudiesen colocar. Pero, por supuesto, no hay experiencia y si estás embarazada no debes recibir la vacuna hasta que se sepa más adelante qué es lo que va a ocurrir. Con respecto a los niños, como la población de niños no es una población en este momento de primera línea, de primera necesidad, porque la enfermedad en el niño es mucho más menos grave y la incidencia de enfermedad es mucho menor que en los adultos, no se incluyeron dentro de los estudios. Sin embargo, ya han comenzado a hacerse estudios en menores de 12 años. Gamaleya, por ejemplo, los datos los tiene desde los 12, a pesar de que la vacuna de Gamaleya es a partir de los 18 años hasta los 60, por decir algo. Pero sí ya están comenzando a bajar la edad a niños de 8 años a comenzar a probar la vacuna. Y no me acuerdo qué otra duda más. Los alérgicos. ¿Perdón? Los alérgicos. Los alérgicos. No existe ninguna contraindicación a menos que haya shock anafiláctico a alguno de los componentes de la vacuna. Sin embargo, se recomienda que si alguien ha tenido alergia a algún medicamento, sobre todo, por ejemplo, a penicilina, sulfa, AINE, que cuando vaya a vacunarse, permanezca media hora en el lugar de la vacunación y, por supuesto, ya en todos los lugares de vacunación existe la adrenalina, hay dexametasona, que en caso, si ocurren, generalmente ocurren en los primeros 15 a 30 minutos posterior a la colocación y por eso que dicen siempre que dice de 15 minutos los que no tienen antecedentes de anafilaxis y de 30 minutos los que tienen el antecedente. Perfecto. Ahí pregunta una persona, si un paciente tiene lupus eritematoso sistémico, ¿se puede vacunar? Sí, fíjense, ninguna inmunodepresión por las razones que explicó Jacqueline, que no hay agentes vivos que puedan producir enfermedad. Más bien deben vacunarse más rápido. Las personas que tienen enfermedades que deterioran el sistema inmunológico, tienen cáncer o tienen VIH, es seguro que se vacunen. No hay ningún problema por diabetes, hipertensión arterial, ninguno de esos no, tiene contraindicación. Ok. no. Como dijo, como ya comentó la doctora Izaguirre, no hay ninguna contraindicación absoluta de la vacuna, excepto que tú hayas tenido una reacción anafiláctica en la primera dosis y las personas que han tenido otras reacciones anafilácticas, otras cosas, lo que tienen es que notificarlo antes de vacunarse y ser vacunados en un sitio que esté preparado médicamente para recibir una atención para un choque anafiláctico, que básicamente es el uso de adrenalina. Entonces, esa es la única, pero el resto es vacunación a todos los grupos necesarios y como digo, no hay prácticamente ninguna contraindicación. Como hay muchas preguntas que lo aclaró Jacqueline, sobre todo en niños menores de 16 años, porque todos los estudios son para mayores de 16 y mayores de 18, preguntan, ¿no se está colocando en niños porque no hay tiempo o sea, no hay suficiente vacuna o es porque todavía no hay, es porque no hay estudios todavía en niños? No, Y porque son los menos sensibles. No, son los porque menos... todavía, la razón es porque todavía no hay estudios en niños. Esa es la razón. El doctor Hassan hacía esa pregunta, que si hay estudios en curso en fase 3 probando eso en los niños, están qué comenzando. rangos de edad se está probando y cuándo saldrán los resultados de la fase 3 de esos niños. Lo que leí es que está comenzándose a probar a partir de 8. A partir de 8 años, exactamente. Hay otra pregunta, creo que es para ti. ¿Las vacunas de vector viral son las mismas que la tecnología ADN recombinante? No, es totalmente diferente. La ADN recombinante es en la que se basa pues, generalmente, por ejemplo, hepatitis B. Pero no. Es otra plataforma. Ok. ¿Por qué el doctor César Rengifo, que es un médico toxicólogo, pregunta que por qué la vacuna de ARN, como la de Pfizer, usa adyuvante tipo aluminio si no hay inóculo viral?
Bueno, todas las vacunas, la mayoría de las vacunas utilizan adyuvantes, para aumentar la respuesta, fortalecer y aumentar la respuesta inmunológica. Ya. Otra pregunta. Un paciente que haya padecido COVID-19, corroborada por PCR, ¿debe vacunarse? Y si es así, ¿cuánto tiempo? A eso ya la respondieron. ¿Cuánto tiempo después de recuperarse de la enfermedad? Yo lo que los estudios he leído dice que lo ideal es esperar por lo menos unos 3 meses. Es lo que yo he leído, los estudios que he leído, no sé. Lo que recomiendan esperar 3 meses es si has tenido la enfermedad Eso, la y has enfermedad. recibido, y has recibido anticuerpos monoclonales tipo anakinra o tocilizumab, infliximab, o si has recibido suero de De convaleciente. En, convalecientes. en ese caso recomiendan esperar 3 meses. Ujú. Ajá, preguntan que si, ¿cómo hacen para poder tener esta conferencia, este seminario, si se puede retransmitir? Claro que sí. Las personas que entraron tarde o que quieren volverlo a oír o reenviarlo pueden comunicarse a través del canal YouTube de Policlínica Metropolitana. En este momento está siendo grabado en vivo en ese canal, pero ahí queda grabado. Así que los invito a que puedan revisarlo por allí. Ajá, Julio. Si el ejemplo de Manaus es válido, probablemente la vacuna tampoco podría ser eficaz a largo plazo para lograr esa barrera epidemiológica. Sí, no, simplemente no lo sabemos todavía, ¿ok? Yo creo que este año los estudios, sobre todo de este dogma inmunológico, nos van a dar un poco más de claridad, porque eso nos va a decir la perspectiva de tiempo de cuánto tiempo va a estar la enfermedad con nosotros. Yo soy los que piensa que la enfermedad no se va a acabar de la noche a la mañana, sino que vamos a pasar de una fase epidémica a una fase endémica y vamos a tener que lidiar con la fase endémica un par de años más. Pero eso probablemente es un cambio sustantivo en el tipo de vida que tenemos en este momento. Pero todos esos dogmas inmunológicos eh, creo que van a ir cambiando, y aprovecho para hacer una cuña, una contracuña. La gente que se está haciendo anticuerpos por ahí porque quiere saber cómo está para anticuerpos, no pierdan su tiempo y su dinero en eso. Eso es absolutamente ilógico, porque las determinaciones de anticuerpos que se hacen en la mayor parte del mundo, que no son de plataformas de investigación altamente sofisticadas, usted se lo hace hoy, le sale positivo, la semana que viene le sale negativo, entre 2 meses le vuelve a salir positivo, y eso es ininterpretable. No gaste dinero en eso, porque no le va a dar ninguna información que alguien pueda utilizar para nada, ni para decir si se vacuna o no se vacuna, o si va para una fiesta con un amigo o hace una parrilla en su casa. Entonces no gaste dinero en eso, porque la verdad la tecnología necesita avanzar mucho en ese sentido. No, hay gente que hace fiestas en su casa y pide como requisito que lleves, que lleves el PCR. Y a lo mejor estás en ese momento en plena fase de esperar, o sea, en plena fase de incubación, y por supuesto que el PCR no te va a dar negativo. Entonces, eso también vale esa cuña. No crean en eso. No crean en eso. Mire, que lleven tapabocas y que lleven vino, pero que no lleven eso del PCR para ir a una fiesta. Además que es dificilísimo, pues, porque no hay acceso al PCR. Mira, ¿qué podemos esperar en Venezuela respecto a la compra y aplicación de la vacuna en base a las declaraciones emitidas por la OES? Es una buena pregunta. Fíjense, desde el punto de vista realísticamente, hasta ahora, lo único que tenemos en el panorama en Venezuela es la vacuna rusa. Y entiendo que va a llegar en las próximas horas el primer cargamento. Se está trabajando en lobbies internacionales del mundo humanitario para tratar de que Venezuela como país entre a COVAX, a la estrategia de consecución de vacunas, que es una alianza internacional. Eso daría una segunda estrategia. Yo soy de los que piensa que ningún país va a poder vacunarse con una única vacuna, porque no hay vacuna suficiente para todos. Entonces, aquí en toda América Latina, Chile ya tiene firmado convenio con 3 empresas diferentes. Perú va a empezar con la vacuna china. Argentina ya está empezando con la vacuna rusa, pero ya firmó un acuerdo para otras vacunas internacionales. Entonces, al final, yo creo que lo más conveniente va a terminar siendo que tengamos varios esquemas de vacuna,
Lo que sí no creo, que esto es una pregunta que me la han hecho mucho, es que si va a haber vacunas en la farmacia para que uno compre. No creo que vaya ninguna vacuna en ninguna farmacia del mundo para que uno compre, porque esto va a ser una economía de un rubro en escasez. Y cuando hay economía de rubro en escasez, los estados de alguna manera van a controlar la distribución de la vacuna. Eso no quiere decir que no haya mercado negro, ojo, lo cual sería terrible, porque imagínense comprar en mercado negro una vacuna que uno no sabe qué cadena frío tuvo, que quién la trajo, que qué vacuna es. Entonces, eso sería una loquera, de verdad. Yo estimulo negativamente a la gente que está pensando en esa iniciativa que la olvide y que busque los sistemas de vacunación clásicos que cada país tendrá. Yo Como creo comenta, que si usted tiene, la vacuna tiene que tener dos cosas: disponibilidad, o sea, que esté cerca de usted, y que tenga estudio de fase 3. Si cumple con esos dos requisitos, la que le pase por delante, póngasela de primero, no esté mirando para los lados. bueno, el doctor Rafael Gómez por ahí hace un comentario muy importante que dice, o sea, que viene al caso. Bueno, agarre su salvavidas y sálvese quien pueda. Eso es, agarre, agarre lo que hay, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. Mira, hay una pregunta aquí que dice, primera dosis puesta, luego hay contagio con COVID. ¿Cuándo se pone la segunda dosis? Eh, ya la respuesta es lo mismo que si Vamos a quitarlo, me lo mandaron a quitar. sería igualito que si no hubiese recibido la primera. Por ejemplo, usted tienes un contacto conocido y te quieres poner la vacuna, tienes que esperar 10 días de los síntomas para colocar la vacuna. Porque si vas a tener la enfermedad, no debes colocarte la vacuna, pues. ¿Cuánto tiempo después de que tienes las dos dosis de vacuna? Bueno, en el caso de las que son dos dosis, porque yo sé que la de Johnson es una sola dosis, pero que la mayoría son dos dosis. ¿Cuánto tiempo después se alcanza la inmunidad? Dicen que los reportes que hay es que a las 2 semanas, a partir de los 12 días, a Ok. partir de los 12, 15 días que comienzan los títulos altos de anticuerpos. O sea que es importante ponerse las dos dosis, ¿ok? Ujú. Y aquí dice una persona que se vacuna con una de las vacunas y no se evidencia a los 2 meses presencia de anticuerpos. ¿Se puede poner otra de las vacunas? O sea, cambiar la vacuna. En este momento no se permite intercambiabilidad de vacunas. Sin embargo, por lo mismo que habló Julio, BioNTech Pfizer con Gamaleya se supone que van a comenzar también, a pesar de la parte ya de productividad de la vacuna, también comenzar a hacer los ensayos para ver si hay algún tipo de producción de anticuerpos, si hay intercambiabilidad de vacunas. En este momento no se permite. Ok. Bueno, y las pacientes con VIH pueden vacunarse, sí. Ya dijo Julio Castro y Jacqueline que sí se pueden vacunar los pacientes siempre que no estén en fase activa, ¿no? Claro, todavía a ver, los pacientes que estaban con inmunodeficiencia no fueron tomados todavía para, para ser vacunados, pero se supone, por lo que dijo Julio, que si no está contraindicado para recibir una vacuna inactiva, pueden recibir la vacuna del COVID. Es verdad que al que se pone la vacuna, es verdad que el que se pone la vacuna todavía puede recibir el virus y contagiar a otros, aunque al mismo no lo De, afecte porque se puso la vacuna. no, no, es así. La vacuna, ojo, si tú puedes transmitir la enfermedad mientras tú tengas el virus, producto de enfermedad activa. ¿Okay? La inmunidad, producto de la vacuna, no produce transmisión ni produce enfermedad. Pero una cosa diferente es que tú te vacunes, a la semana te dé la enfermedad, porque te iba a dar, porque la vacuna no ha empezado a hacer su efecto, en ese momento sí puedes transmitir, pero no tiene nada que ver con la vacuna. Los que están vacunados, por efecto de la vacunación, no transmiten la enfermedad. Embarazo es un factor de riesgo para COVID complicado. Por eso la Sociedad Americana de Obstetricia sugiere vacunar a las embarazadas. Sí, Los, se suponía, a pesar de que no era una contraindicación para colocar la vacuna al estar embarazado, y en vista que las embarazadas son de alto riesgo para la enfermedad con COVID,
se dejó que cada uno de los colegios de ginecobstetricias locales se pronunciaran con respecto al tema. Y como ya te expliqué, hay estudios in vitro en los cuales, en animales, no in vitro, sino en animales, en los cuales no hay teratogenicidad aparente. Es lógico que muchos tomen la decisión de vacunar a las embarazadas. Yo estuve leyendo, Jacqueline, en relación a eso, dice que si estás embarazada, lo ideal sería esperar, como en el primer trimestre, cuando se forman es la formación de todos estos órganos y es cuando puede haber Claro. la teratogenicidad, que bueno, que en caso de, que es preferible esperar el segundo o tercer trimestre, es lo que leí, pero que hay unos estudios que sí, que no, eso todavía no está muy claro. Es lo que te digo, no hay experiencia, porque era una contraindicación, era una exclusión para colocar la vacuna. Entonces no hay, pero para colocar la vacuna, sin embargo, muchas de las personas, eso se sabrá ahorita en los próximos meses, que fueron vacunadas probablemente estaban embarazadas y no lo sabían, y eso servirá como de parámetro para estudiar a ver qué pasó con el feto o el embrión. Uh-huh. Bueno, seguimos escribiendo la historia, ya más adelante sabremos. Otra pregunta, Julio. ¿Y los portadores de un solo riñón, algún riesgo para colocarse la vacuna? No, yo quiero explicar a la gente que cuando tenemos la consideración de una persona que tiene alteración de su inmunidad, no importa que tenga un solo riñón, que tenga la mitad del hígado, que tenga un trasplante, la razón es la inmunodepresión y no las vacunas que no debemos usar en inmunodepresión son vacunas que son producto de agentes vivos, ¿ok? Porque existe la posibilidad teórica de que al inocular un agente vivo, aunque sea inactivado, pueda producir la enfermedad en un inmunodeprimido. Pero ninguna de estas vacunas utiliza agentes vivos ni agentes vivos atenuados. Por lo tanto, cada una de ellas es segura en los pacientes inmunodeprimidos, más bien deben vacunarse más rápido que el resto de las personas. Así es. Mira, nuestra amiga Clementina Landolfi está conectada y pregunta, ¿la prueba que realizan para viajar es específica? No entendí. O sea, es específica, muestra nasofaringe y PCR, o sea, que si esa prueba para viajar es específica. No sé no sé qué quiso preguntar ella con eso. ¿Será que sí es segura? Lo que yo, Bueno, el específica. PCR, Ajá. sí, el PCR en general tiene sensibilidad y especificidad diferente dependiendo del contexto en el que se aplique. En un paciente que tiene síntomas compatibles con COVID, la sensibilidad de la prueba del PCR por hisopado nasal o orofaringeo tiene una sensibilidad que te cercana al 80-85%. ¿Qué significa eso? Que el 15% de las personas pueden tener un PCR negativo y pueden tener la enfermedad. La especificidad es 98%. Es muy raro tener lo contrario. En relación a la prueba de antígeno, que es otra prueba que se ha hecho, bueno, vamos primero con los PCR y asintomáticos, la sensibilidad no es tan buena en asintomáticos que van a viajar que le hacen PCR. Ya la sensibilidad baja alrededor de un 65%, o sea, hay una pérdida por el tema de los síntomas. Y las pruebas de antígeno más o menos tienen el mismo comportamiento. En pacientes sintomáticos tiene una sensibilidad que está cercana al 75%, cercana al 80%, pero baja casi a 55, 58% en pacientes asintomáticos que hacen la prueba por otras razones, porque son contactos, porque van a viajar. Entonces, bueno, tiene ese bemol de que el que va a viajar, espero que viaje porque no tiene síntomas, donde la sensibilidad y la especificidad de la prueba no son iguales que la de los sintomáticos. Aquí hay una persona que dice, vivo en Chile, o sea que nos están viendo desde Chile en directo. Y aquí en marzo aproximadamente se coloca todos los años la vacuna contra la influenza. A nosotros allá en octubre, antes de que llegue el invierno. Este año debemos ponernos la vacuna de la influenza más la del COVID. ¿Cuánto tiempo debe haber entre la colocación de la vacuna de COVID y la de influenza? Buena pregunta. Bueno, Y aplica para todas las vacunas, ¿no, Jacqueline? Para todas. Nada más no la influenza, las otras vacunas, ¿no? claro. Se supone que entre una vacuna inactivada y otra, tú no tienes que esperar ni siquiera el mes de puesta. Pero actualmente, en todos los protocolos para colocar vacuna, se colocaba solamente la vacuna de COVID, o sea, no en conjunto con otras vacunas, pero por el concepto de vacuna inactivada, porque la que se coloca es inactivada, la influenza, no hay problema.
no hay problema de colocar no debería haber problema de colocar una y a los 15 días colocar la otra. E inclusive, me imagino que más adelante van a haber protocolos de colocar influenza junto con COVID a la misma vez, porque las dos son inactivadas en lugares diferentes. Pero en este momento los protocolos no se utilizaron junto con otras vacunas. Otra persona pregunta que una persona que le dio Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré, que si también se puede vacunar. Ya lo explicaron, creo que no Sí, hay sí, problema. sí, el Guillain-Barré, o sea, si es un Guillain-Barré no asociado a vacuna, que puede dar por otras miles de razones, y hay razones que ni siquiera son conocidas, no tiene, no tiene más riesgo de que le produzca el Guillain-Barré la vacuna del que no ha tenido. Entonces, no es contraindicación de la vacuna. Yo sí quiero reforzar algo de lo que Jackie comentó. Hemos pasado un año donde hemos distanciado o dilatado muchas intervenciones de salud producto de la pandemia. Y una de las más importantes es la vacunación. ¿Qué significa eso? Que hubo muchos niños que no se vacunaron de rubiola, sarampión, triple, etcétera, etcétera, porque no estaban abiertos los centros de vacunación, porque la gente estaba en cuarentena. No podemos dilatar el calendario de vacunas normal supeditado a la pandemia. Tenemos que volver a vacunarnos. Es importantísimo porque el impacto secundario que puede tener el COVID sobre dilatar estrategias de vacunación regulares puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, si un niño está en época de vacunación, vaya para su pediatra, pónganse su vacuna, vaya a su ambulatorio o vaya a su centro de vacunación comunal, porque es muy importante y no se ha hecho suficiente énfasis en esto. El COVID va a tener un impacto sobre otras enfermedades que no tienen nada que ver con COVID, entre ellas la vacunación, entre ellas el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, no dilate esas cosas no lo va a dejar para después. Háganlo cuando tenga que hacerlo. Ahora, ya que hay tanto temor, Julio, ¿por qué no hablamos un poquito de los efectos secundarios de la vacuna? Porque la gente está preocupada por vacunarse y resulta que es peor aquí la enfermedad que la vacuna. Entonces, vamos a hablar un poco, que no hemos tocado ese tema de los efectos secundarios. Bueno, sí, vaya, ya. no, la verdad que los efectos secundarios que se han reportado hasta ahora son mínimos. Han sido 3 parálisis faciales con la BioNTech Pfizer que se eliminaron sola, 3 anafilaxias, una mielitis transversa con Moderna, que no se sabe si fue la vacuna o si era que espontáneamente lo iba a ocurrir, y hay 2 muertes, un médico en Florida que se puso la vacuna y posteriormente falleció con una púrpura trombocitopénica, y una enfermera en Portugal. Si vamos de la cantidad de millones de vacunados que Julio contabilizó hasta el día de hoy con respecto a 6 o 7 eventos donde en Estados Unidos mueren 2 personas cada minuto por COVID, es insignificante. Entonces, por supuesto, todos esos eventos, todo evento que ocurre después de los 30 días de colocar una vacuna, eso se atribuye a la vacuna hasta que no se demuestre lo contrario. Pero todavía sobre todo los casos de muerte están en investigación si verdaderamente fueron producidas por él o no. Pero es insignificante, irrisorio, el número de efectos secundarios severos con respecto a lo que protege la vacuna. Entonces, Julio, ¿qué opinas? ¿Quería agregar algo, Julio? Fíjate, sí, aparte de los números que ya comentó Jacqueline, que más o menos son internacionales, hay unas páginas internacionales que están reportando el tema de los efectos secundarios. He hablado con amigos médicos venezolanos que están en Estados Unidos y se han puesto la vacuna. Algunos han reportado malestar de tipo flu, tipo influenza. Uno de ellos me dijo que tuvo unos escalofríos desagradables unas horas posterior a la vacunación, pero que con acetaminofén o ibuprofén mejoraron. O sea que son eventos muy transitorios, digamos, muy del ambiente de los efectos secundarios de la vacuna, dolor local en la zona de la inoculación, pero la verdad, más allá de eso, fuera de esas cosas raras. Bueno, se murió una persona porque le pegó un rayo jugando golf una semana después de vacunado, pero eso obviamente no tiene nada que ver con la vacuna. Con seguridad va a haber infarto
posterior a la vacunación, porque esas personas libradas de infarto se vacunaran o no se vacunaran. Cuando vacunas a 23 millones de personas en el mundo, seguro que hay unos de ellos que se infartaron y se murieron, pero eso no tiene nada que ver con la vacuna. Entonces, es importante, y esto es un mensaje para los comunicadores, que sé que probablemente hay algunos en el auditorio. Tenemos como una responsabilidad en el tema de reportar adecuadamente las cosas relacionadas con la vacuna, porque no podemos ver el vaso medio vacío, sino tenemos que ver el vaso medio lleno. Si la comunicación por redes se limita a generar los aspectos negativos de la vacuna, bueno, la gente no va a terminar vacunándose. Entonces, hay que ponerlo en su estricta dimensión, porque bueno, un titular, persona tuvo una reacción anafiláctica en el Doral después de la vacunación. Bueno, pero ese día se habían vacunado 150 personas. Entonces, digamos, hay que poner eso en contexto. Tienes que ver los números internacionales, etcétera, etcétera. Y esto es un mensaje básicamente para los comunicadores y para que la gente no esté pasando por cadenas de redes sociales cosas que no son ciertas, que no son arbitradas o que no se entienden el contexto, porque lo que vamos a hacer es empeorar la situación de la sensación negativa que tienen algunas pocas personas. Gracias a Dios, Venezuela no tiene grandes movimientos antivacunas y Venezuela ha sido una población que ha sido muy pro vacunas históricamente por cosas que le debemos a los pediatras que hicieron historia en Venezuela. Sí, Julio, mira, de hecho, yo la experiencia que tengo una gran cantidad de colegas, compañeros que están fuera del país, que ya han sido vacunados y hacen su seguimiento por las redes y dicen nada, no han sentido nada, ni siquiera escalofrío, ni fiebre, ni dolor en el sitio de la vacuna, absolutamente nada. O sea, yo no conozco hasta ahora. Y mira que he visto bastante gente que se ha vacunado que haya tenido ningún efecto adverso, gracias a Dios. Por eso otra pregunta que dice que hasta qué edad es recomendable vacunar al adulto mayor. Bueno, en BioNTech Pfizer hasta los 85 años. Okay. Moderna, igual, 80 años. AstraZeneca, Oxford también hasta los 80. Gamaleya hasta los 60. Esos son los datos que hay hasta ahora. Ok, gracias. Aquí hay una pregunta también importante porque resulta que ahora en Venezuela han abierto todos los preescolares. Apertura ya dieron. Y entonces, por supuesto, están más preocupados los maestros porque sabemos que los niños son asintomáticos y altos transmisores de la COVID. ¿Ustedes dan alguna recomendación para abrir los colegios? ¿Están de acuerdo con que se abran esos preescolares en esta época, a pesar de que estamos viendo esta segunda ola? Bueno, acaban de salir publicados unos trabajos y unos pronunciamientos en el CDC en el cual se demuestra que la transmisibilidad del virus en los preescolares es muy baja hacia los familiares y que por lo tanto, si no hay factores de riesgo de familiares en la casa, por ejemplo, adultos mayores, por encima, digo yo, de 80 años o paciente inmunosuprimido, pudiesen ir al colegio con todas las medidas, por supuesto, que se pudiesen tener en estos casos de precaución. Pero, el otro trabajo que leí que me pareció interesante en Noruega, que decía, a pesar de que ellos estuvieron todavía en colegios, mientras que vivían en cuarentena, habían presenciales en algunos momentos, y dice que el índice de infección de profesores y de alumnos que fueron desde marzo hasta acá había sido muy bajo. Y por lo tanto, recomiendan que se pudiese comenzar las clases presenciales. Pero me imagino que entonces cuando llegue la vacuna, los maestros deberían ser una prioridad, igual que nosotros los trabajadores de salud, por No, supuesto, ¿no? Sí, están siendo, o sea, sí. están siendo actualmente, o sea, personal de salud y profesores están vacunándose en la primera etapa. Bueno, fíjate, saludos y felicitaciones desde Lima, Perú. Doctor Castro, esta mañana el doctor Celis, infectólogo de Iquitos, informó que la curva de infectados y hospitalizados se está incrementando en esa ciudad. Habló de una nueva cepa llamada la mutación de Manaus. ¿Qué sabe usted al resto? Ya él habló algo de lo de Manaus, ¿no? Julio. Sí, sí, hasta ahora yo creo que este va a ser el año de la cepa, ¿no? Esto va a ser ya la experiencia que tuvimos con el VIH, quienes
vimos VIH desde el inicio de los 80, llegó un momento que saber cómo se llamaba cada una de las mutaciones se convirtió en todo un challenge para nuestro cerebro en algún momento. Yo creo que lo común y lo esperable, quizás hasta había sido un poco tardío, es que empiecen a aparecer cepas por todas partes. Eso no quiere decir que todas las cepas sean necesariamente malas. Probabilísticamente, cuando el virus muta producto de los errores en la transcripción, hay la probabilidad que lo haga mutando hacia una consecuencia buena y una consecuencia mala. O sea, puede producirse una mutación que tenga menos transmisibilidad o que tenga menos severidad, como pasó en influenza en el 2018. La cepa del 2019 era una cepa atenuada en relación a la cepa del 2018. Entonces, yo creo que esto tenemos que ver de qué va. Lo que sí, Iquitos, al igual que Manao, es un buen ejemplo de que los estudios de cero prevalencia no están revelando lo que está pasando. Iquitos tenía 60 y tanto % de prevalencia en junio de este año, una cosa altísima para el contexto latinoamericano, y ahora vuelven a tener otro pico. Entonces, esa es la única seña que nos está dando, es que no estamos entendiendo bien el tema de la inmunidad y tenemos que entenderlo mejor. No necesariamente sea la cepa. Por ejemplo, el pico de Europa y Norteamérica en este momento no obedece la nueva cepa, la cepa inglesa. Obedece al relajamiento de las normas del verano en el hemisferio norte y en el invierno en el hemisferio sur. No a que la cepa no explica el número de casos importantísimo que hay en España en este momento, ni en Estados Unidos. Explica el sur del Reino Unido, pero el resto no. Entonces, creo que hay que entender cada una de las cosas en su justa medida y darle el valor exacto, que en el caso de las variantes, que es el nombre que deberíamos usar en realidad, no tanto de cepa, no lo entendemos todavía. Tenemos que ver con qué se come eso. Hasta ahora la información en relación a la B117, que es la cepa del sur de Inglaterra, pareciera que tiene un porcentaje de transmisibilidad que está en el orden del 40% mayor que la cepa clásica o que la cepa anterior. Pero eso hay que probarlo para cada una de ellas. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que ya estamos casi por finalizar. No sé si, bueno, aquí hay alguna otra cosa que preguntan. ¿Se conocen más casos de efectos secundarios de la vacuna de Pfizer que de la vacuna rusa? Bueno, según lo que tú explicaste, sí, porque Pfizer ha publicado, la vacuna todavía rusa no ha hecho sus publicaciones de la fase 3, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, exactamente. Bueno, no solamente la fase 3, sino ya Pfizer debe tener quizá 15 millones de vacunados en el mundo de todas las vacunas que se han puesto, pero es un tema de magnitudes en este momento. Yo no tengo razones para pensar que una vacuna en relación a otra, o no pareciera de información disponible, tiene mayor porcentaje de efectos secundarios de las vacunas que se están utilizando. No ¿Y pareciera tú, hasta ahora. y tú tienes idea de cuándo vamos a tener la vacuna en Venezuela? La gente Bueno, quiere, espera con hacer. lo dije hace un ratico. La información extraoficial es que pareciera que en las próximas horas van a llegar el primer contingente de vacunas a Venezuela rusa, que entiendo que son alrededor de unas 40.000, algo así. Pero el cronograma nadie lo sabe. Y otras formas de vacuna creo que están un poco más tardía en el horizonte de Venezuela. No creo que antes de marzo o abril vayamos a tener una vacuna diferente a la vacuna rusa en Venezuela, para ser absolutamente sincero. Bueno, creo que estamos llegando ya al final de este seminario web. Queremos, o sea, yo quisiera, por ejemplo, recoger de todo lo que ustedes hablaron, que hubo mucha información. Creo que se aclararon muchas dudas de toda esa desinformación, de esa situación errónea que tenía mucho de nuestra audiencia. Y lo que sí queda claro es que, voy a utilizar tus mismos términos, tenemos que ser abogados de la vacuna, tenemos que vacunarnos, no hay que tenerle miedo, los efectos secundarios son pocos, es peor la enfermedad que la vacuna, por lo tanto, pero hay una cosa que sí quiero recalcar que es importante, es que tenemos que mantener las mismas medidas que hasta ahora venimos haciendo. No es que porque me coloqué la vacuna, ahora me relajo y me olvidé del tapaboca, me olvidé de lavarme las manos, me olvidé del distanciamiento social. Esto tiene que quedarles claro a todos. Me pongo la vacuna, pero tengo que seguir porque ya ustedes oyeron, no se sabe cuánto el tiempo de inmunidad, no se sabe si me vacuné y ya estoy en esa fase todavía de que me puede dar la enfermedad, y hay que proteger a los demás, por supuesto, me vacuné yo,
pero hay personas que no se han vacunado. Entonces, como dice Julio, esto todavía va a durar en el tiempo y bueno, creo que el mensaje es eso, a nosotros, a vacunarnos y a mantener distanciamiento social, mascarilla facial y lavarnos las manos como lo estamos haciendo hasta ahora. De verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, no solamente desde Venezuela, sino desde otras fronteras. Gracias por estar presentes y muchísimas gracias a Julio y a Jacqueline por su brillante exposición. Hasta otra oportunidad.